paramos en el tema de responsabilidad social empresarial, ¿no? Es parte de nuestra forma de ser, de nuestro ADN como institución, ¿no? Los colaboradores, la alta dirección comprometidos en ello. Busquemos una mejor ciudad donde vivir y eso lo hacemos trabajando y haciendo que todo sea en mejores condiciones. Ecoamigable, cuidando el medio ambiente, asistiendo a lo que es lo cultural, participando en lo que es lo cultural. El Perú se encuentra dentro de los países megadiversos del planeta. Solo entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios se estiman más de 3.300 especies y continuamente descubrimos más. Hola, mi nombre es Óscar Agurto, soy gerente de imagen corporativa de Caja Sullana y hoy venimos a presentarles la edición de nuestros almanaques 2023. Conservemos lo extraordinario. Conocer nuestra biodiversidad es importante para saber el estado en que ésta se encuentra y poder implementar estrategias que nos ayuden a conservar los animales en peligro de extinción. En Caja Sullana, en el marco de nuestra política de responsabilidad social, tenemos un principio fundamental, la conservación del medio ambiente. En esta ocasión, nuestra temática se basa en la importancia de la conservación de los animales en riesgo de extinción en nuestro país. Bienvenidos a esta edición de Almanaques 2023, conservemos lo extraordinario. Efectivamente, Conservemos lo extraordinario es el nombre de la edición de nuestros almanaques 2023 de Caja Sullana. Y para hacer este trabajo hemos tenido el aporte importante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, el CERNAM, que nos han ayudado a seleccionar las 13 fotografías de los animales que forman parte de este calendario. Hemos intentado representar a cada uno de las 14 regiones donde opera Caja Sullana. Así que vamos a conversar con quienes han hecho posible la edición de este almanaque institucional 2023, Conservemos lo extraordinario. Aldo Aguirre Cur. Aldo, bienvenido, ¿cómo estás? Óscar, ¿cómo estás? Un gusto para nosotros nuevamente estar colaborando con esta iniciativa con la Caja Municipal de Sullana. Bien, y el experto, el que nos ha permitido contar también con información importante para esta edición, el biólogo Fran Suárez Pingo. Fran, bienvenido, muchas gracias. Hola Óscar, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir un poco de las especies amenazadas del país. Bien, vamos a contarle un poquito a nuestra audiencia algunos datos referenciales de ustedes para no cargar tampoco tanto, pero que puedan conocer que tienen la capacidad y la formación adecuada para poder participar de este tipo de trabajo. Y comenzamos con Aldo. Aldo es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Tumbes, tiene una maestría en gestión ambiental de la misma casa de estudios, ha realizado cursos de manejo de áreas naturales protegidas
en la Universidad Estatal de Colorado y en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIA en Costa Rica, esto es en Centroamérica. Además, Aldo Aguirre tiene 18 años de experiencia orientando el trabajo de conservación y desarrollo sostenible en espacios legalmente protegidos por el Estado. Tiene una amplia trayectoria en trabajo en distintas reservas y actualmente se desempeña como jefe del Coto de Caza El Angolo y de la área y la Reserva Natural de Illescas, que están a cargo del CERNAM. Aldo, para comenzar, cuéntanos, cuando les planteamos la idea de hacer esta edición de este almanaque, ¿cómo la tomaron, cómo la recibieron? Bien, como bien indicas, Oscar, una vez que surge esta idea de parte de usted, nosotros la hemos tomado con la mejor predisposición del caso, porque consideramos que es muy importante que una empresa como ustedes, comprometida con la conservación, con el desarrollo sostenible de nuestra región y de nuestro país en general, pueda contribuir con esta causa, ¿no? Que es que la gente, el ciudadano de a pie, pueda conocer un poquito más sobre las principales especies de fauna que tienen algún grado de amenaza, que tienen algún grado de vulnerabilidad, ¿no? Con esta iniciativa creo yo que llevamos un poquito de conocimiento y concientizamos a los actores, ¿no?, frente al rol que a ellos le toquen desempeñar en el día a día, un poblador, un mototaxista, un ingeniero, sabiendo un poquito más cuáles son las especies amenazadas o las principales especies amenazadas, pueden empezar a generar conciencia en cada uno de sus actos, de sus actividades. Bien, vamos a seguir seguramente con una conversación un poquito más profunda, Aldo, pero está con nosotros también el biólogo Fran Suárez. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Piura, es magíster en políticas públicas por la Universidad Cayetano Heredia y tiene un diplomado en innovación y biodiversidad por la Universidad de Leipzig de Alemania, enfocado en la conservación y gestión de ecosistemas de la región Piura. Actualmente se desempeña como especialista del Coto de Caza El Angolo y la Reserva Nacional de Illescas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, CERNAM. Fran, tuvimos un trabajo interesante con nuestro equipo de imagen y también contigo respecto a la selección de las aves y las fotografías, pero antes de ir a esa parte del trabajo, cuéntanos la importancia que tiene difundir este tipo de información y la importancia que tienen las aves en la biodiversidad que tenemos. Bien, gracias. Es que uno no ama lo que no conoce, y para conocer tenemos que transmitir esa información. Y qué mejor. Y que realmente hay que hacer una actividad concientizadora, educativa, informativa, porque a veces pues iniciamos obras y no conocemos realmente el gran daño que podemos hacer al tema de la biodiversidad. Vamos ahorita a ingresar a los protagonistas de nuestro calendario, ¿no? Ya hemos dicho que se ha incluido el nombre científico, el nombre común con que se conoce, pero también recogiendo el crédito de quien tomó la fotografía, porque es importante reconocer a quién ha tomado la fotografía. Quien tomó la fotografía a un ave en peligro de extinción, o a un reptil, o a un mamífero, lo decía Frank, no es tan sencillo. Pueden pasar días y días y días para hacer esa foto, ¿no? Y no sé quién quiere comenzar, porque tenemos en la portada de nuestro calendario el gato de Pajonal. ¿Quién quiere contarnos algo de eso? Correcto, yo puedo comentarte, Oscar. Como bien has dicho, se han escogido de una gran cantidad 3 especies, ¿no?, que están en el calendario de la Caja Municipal de Sullana y que va a estar presente en todas sus sedes a nivel nacional. La primera de ellas, o la portada, es justamente este felino, que es el gato del Pajonal, ¿no? Y este es un felino silvestre, uno de los más pequeños que viven en vida silvestre, y que es digamos, para que la gente pueda entender, es como un gato doméstico, pero un poquito más grande, ¿no? Puede llegar a pesar hasta más de 3,5 kilos, una longitud incluida a la cola de más de 70 hasta 70 centímetros, y que en los últimos años ha venido siendo materia de investigación justamente en el desierto y el bosque seco que está presente en esta zona norte del país. Como bien justamente las especies, la foto
que aparece en el calendario es una cortesía del proyecto del gato del desierto, de nuestros amigos de BIOS, a ¿no? través de diferentes actividades, entonces, ¿no? se ha generado mayor información, porque si bien es cierto, se tenía, y algunas digamos, otras. se sabe que existe este gato en en las áreas diversas naturales partes del Perú, ¿no? protegidas ¿Verdad? se Está conservan desde el norte de los justamente Andes hasta la especies Patagonia, de fauna, pero no por teníamos su datos más importancia precisos por de su sus importancia poblaciones, en de el su sistema, estado en el pero bosque además seco, por la en el importancia desierto. que nos Entonces, se da ha hecho para un trabajo poder bien interesante de aprovecharla investigación sosteniblemente y un también, poco siendo tenemos que una saber cuál es su actividad condición principal para la poder turística, tratar de ¿no? combatir sus principales amenazas. Siempre hemos dicho ¿no? Como que son las áreas protegidas en algunos y la casos flora los y la incendios fauna que se es generan, materia por de ejemplo, en la zona del Bajo calendario Piura que estamos o compartiendo con extensión todos de la desde el día de hoy. frontera agrícola, Nos dan la oportunidad también o de en algunos generar casos también desarrollo, caza, ¿no? Entonces, Haya una sabiendo movida muy nosotros fuerte en cómo los está la últimos años, condición por ejemplo, solo por de este citar, felino en la costa un norte, grupo de podemos ya ir diagramando, como son las programando aves. algunas acciones Hay una iniciativa, una movida muy para fuerte contrarrestar por los cada día principales impactos que ofrecer se dan servicios en esta zona, ¿no? vinculados Y este a gato, eso, miren, a está través del presente, watching. bueno, en varias Poco áreas a poco protegidas, esa pero digamos, actividad está acá en calando Piura está presente en la visitantes Reserva no Nacional solamente Illescas, nacionales, en sino el manglar de también, Vice, extranjeros principalmente, en el ¿no? estuario de Entonces, Virrilá, en las el áreas propio Coto de protegidas a Caselangol, través del entre trabajo otras, de ¿no? conservación Bien, generan que estas especies sí, justamente puedan conservarse, Margarita puedan So, del aportar al proyecto Gato del desarrollo Desierto, de la fue quien nos población, envió la de la fotografía, ¿no? Y comunidad, que ¿no? podemos Siempre compartirla decimos que con no todas las solo personas es que han conservar, recibido ya un sino almanaque que de Caja la Zuliana. conservación tiene también Bien, que generar en enero algún hemos tipo de puesto beneficio a para el las familias, zambullidor para de los Junín. actores, para la población Fran, en general. ¿Qué Bien, sabemos de ese zambullidor? Bien, el zambullidor de Junín es un ave, algo simple. Por ejemplo, si hubiera un mundial de aves, nosotros estaríamos en el podio. ¿Qué significa? Estaríamos por lo menos, siempre nos peleamos el segundo o tercer lugar. ¿Quiénes son los tres primeros países a nivel mundial con mayor cantidad de especies de aves? Colombia, Brasil y Perú. El hombre es el principal Generalmente se hace un Global Big Day, que es un día al año, salen a observar aves. Todos los observadores frente a a lo nivel que mundial. intentemos hacer con Y la generalmente conservación y preservación. suben y van aumentando las especies y las listas. Y nosotros hemos sido bicampeones en el 2017 y 2018. Pero ahora estamos por lo menos entre los tres primeros lugares siempre. Y se ha escogido al zambullidor de Junín porque este zambullidor de Junín, dentro de todas las especies generalmente de aves, hay especies que solo se pueden encontrar en una sola parte de la región. En este caso, esta especie se encuentra solo en Perú. Hay más de 100 endemismos, que se encuentran solo en esta parte del mundo. Pero la particularidad de este zambullidor de Junín, que solo se encuentra en la región donde lleva ese nombre, generalmente, y quedan menos de 250 individuos. Entonces imagínense, 250 individuos en el mundo. Como nosotros veíamos, la extensión del gato es un poco más amplia, más plástica. En cambio, esta está bien restringida. Se imagina todas las amenazas que existen. Una de ellas, por ejemplo, es la contaminación del agua. Y es muy importante. Por eso el CERNAN generó la creación de la Reserva Nacional de Junín, donde su objeto de conservación es este zambullidor, esta ave importante, que lo que buscan es poblar. Eso. La amenaza es peligro crítico. Bien. Y bien, en febrero hemos incluido la pava aliblanca, que es muy conocida por la foto, por lo menos, por la gente del norte del Perú. Y no sé, ¿qué podemos contar? Un ítem de unas personas que solo es construir por construir, sino tener una mirada un poco más ambiental, un poco más social. Y para eso, para conocerlos, tenemos que saber qué especies hay en esos lugares. Y muchas de esas especies, como las que están en el calendario, muchas de las amenazas son antrópicas, ya sea por expansión de ciudades, o por mal manejo de residuos sólidos, o por contaminaciones de espacios acuáticos. Y ahí, por ejemplo, dentro de los calendarios mencionan cuáles un poco las amenazas que existen y qué nosotros podríamos hacer para apoyar a esas especies que están, por lo menos, amenazadas en el país. Eso. Bien, evidentemente el urbanismo va ganando muchos espacios a la zona rural, o muchas zonas rurales se van convirtiendo en zonas muy urbanas. Aldo, los estudios de impacto ambiental y tal como lo viene comentando Fran, deberían ser mucho más profundos y con una visión mucho más amplia, como menciona, porque a veces solamente los miramos desde el punto de vista de la contaminación solamente, o sonora o contaminación del agua, pero no de la flora y la fauna. Entonces creo que hoy hay que hacer mucha más conciencia respecto a que estos estudios contemplen, o por lo menos si lo contemplan, se lleven a la práctica en cuanto a la protección y la conservación. Sí, mira, Oscar, toda actividad humana va a generar un impacto, eso es inevitable, ¿no?
es parte del propio desarrollo de nuestra especie. Lo importante aquí es cómo hacemos para que nuestras actividades minimicen el impacto sobre el ecosistema, sobre las especies de flora, de fauna y en general sobre los elementos ambientales, ¿no? Y en el Perú tenemos nosotros directivas, normas, lineamientos justamente para elaborar instrumentos de gestión ambiental que minimicen esta posibilidad de impacto, ¿no? Eso es lo importante, minimizar todo lo que podamos el posible impacto ante una actividad, infraestructura, obra que esté debidamente justificada, ¿no? Y minimizar el impacto significa la generación, de planes de gestión ambiental, de instrumentos de gestión ambiental que deben ser cumplidos, ¿no? Podemos tener, como tú bien indicas, un documento muy bonito con una serie de actividades, ¿no?, para manejar los impactos ambientales, pero que no necesariamente siempre se cumplen. Entonces, ahí viene el llamado a la reflexión, el llamado a la atención, tanto de los que tienen que implementar estas actividades, estas tareas, como también los que tienen que supervisar su implementación, ¿no? Es importante generar el tema de conciencia y ética, ¿no? Ese es un tema que también es muy importante. No solamente es tener el documento donde dice todo lo que uno tiene que hacer para minimizar el impacto, sino que tiene que tener información precisa, información con qué número de especies están ahí, qué especies están, cuáles podrían ser los principales impactos y cuáles serían las medidas de manejo para reducir esos impactos, y que tienen que estar éticamente ahí planteados, ¿no? No es tampoco de plantear información por plantear, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los principios, los valores y con la ética para poder cumplir estos planes de manejo ambiental, estos planes de acción ambiental, para minimizar, para reducir los posibles impactos, ¿no? Bien, escuchándote, Aldo, y a Fran, nos sirve para, en todo caso, para el caso de Caja Sullana, poder visualizar realmente la dimensión e importancia que tiene lo que venimos haciendo. Evidentemente tenemos una muy buena relación con el CERNAM y con ustedes en particular, que son el nexo, ya hace mucho tiempo además, y que realmente hay que hacer una actividad concientizadora, educativa, informativa, porque a veces pues iniciamos obras y no conocemos realmente el gran daño que podemos hacer al tema de la biodiversidad. Vamos ahorita a ingresar a los protagonistas de nuestro calendario, ¿no? Ya hemos dicho que se ha incluido el nombre científico, el nombre común con que se conoce, pero también recogiendo el crédito de quien tomó la fotografía, porque es importante reconocer a quién ha tomado la fotografía. Que tomó la fotografía a un ave en peligro de extinción, o a un reptil, o a un mamífero, lo decía Frank, no es tan sencillo. Pueden pasar días y días y días para hacer esa foto, ¿no? Y no sé, ¿quién quiere comenzar? Porque tenemos en la portada de nuestro calendario el gato de Pajonal. ¿Quién quiere contarnos algo de eso? Correcto, yo puedo comentarte, Oscar. Como bien has dicho, se han escogido de una gran cantidad 3 especies, ¿no?, que están en el calendario de la Caja Municipal de Sullana y que va a estar presente en todas sus sedes a nivel nacional. La primera de ellas, o la portada, es justamente este felino, que es el gato del Pajonal, ¿no? Y este es un felino silvestre, uno de los más pequeños que viven en vida silvestre, y que es digamos, para que la gente pueda entender, es como un gato doméstico, pero un poquito más grande, ¿no? Puede llegar a pesar hasta más de 3,5 kilos, una longitud incluida a la cola de más de 70 centímetros, hasta 70 centímetros, y que en los últimos años ha venido siendo materia de investigación justamente en el desierto y el bosque seco que está presente en esta zona norte del país. Justamente la foto que aparece en el calendario es una fina cortesía del proyecto del gato del desierto, de nuestros amigos de BIOS, ¿no? Entonces se ha generado mayor información, porque si bien es cierto, se sabe que existe este gato en diversas partes del Perú, ¿no? En verdad está desde el norte de los Andes hasta la Patagonia, pero no teníamos datos más precisos de sus poblaciones, de su estado en el bosque seco, en el desierto. Entonces se ha hecho un trabajo bien interesante de investigación y un poco tenemos que saber cuál es su condición,
para poder tratar de combatir sus principales amenazas, ¿no? Como son, en algunos casos, los incendios que se generan, por ejemplo, en la zona del Bajo Piura, o extensión de la frontera agrícola, o en algunos casos también caza, ¿no? Entonces, sabiendo nosotros cómo está la condición de este felino en la costa norte, podemos ya ir diagramando, programando algunas acciones para contrarrestar los principales impactos que se dan en esta zona, ¿no? Y este gato, miren, está presente, bueno, en varias áreas protegidas, pero digamos, acá en Piura está presente en la Reserva Nacional Illescas, en el Manglar de Vice, en el estuario de Virrilá, en el propio Coto de Caselangolo, entre otras, ¿no? Bien, sí, justamente Margarita So, del proyecto Gato del Desierto, fue quien nos envió la fotografía, ¿no? Y que podemos compartirla con todas las personas que han recibido ya un almanaque de Caja Sullana. Bien, en enero hemos puesto a el zambullidor de Junín. Fran, ¿qué sabemos de ese zambullidor? Bien, el zambullidor de Junín es un ave, algo simple. Por ejemplo, si hubiera un mundial de aves, nosotros estaríamos en el podio. ¿Qué significa? Estaríamos por lo menos, siempre nos peleamos el segundo o tercer lugar. ¿Quiénes son los 3 primeros países a nivel mundial con mayor cantidad de especies de aves? Colombia, Brasil y Perú. Generalmente se hace un Global Big Day, que es un día al año, salen a observar aves, todos los observadores a nivel mundial. Y generalmente suben y van aumentando las especies y las listas. Y nosotros hemos sido bicampeones en el 2017 y 2018. Pero ahora estamos por lo menos entre los 3 primeros lugares siempre. Y se ha escogido al zambullidor de Junín porque este zambullidor de Junín, dentro de todas las especies generalmente de aves, hay especies que solo se pueden encontrar en una sola parte de la región. En este caso, esta especie se encuentra solo en Perú. Hay más de 100 endemismos, que son aquellas especies que se encuentran solo en esta parte del mundo. Pero la particularidad de este zambullidor de Junín, que solo se encuentra en la región donde lleva ese nombre, generalmente, y quedan menos de 250 individuos. Eso, imagínense, 250 individuos en el mundo. Como nosotros veíamos, la extensión del gato es un poco más amplia, más plástica, en cambio esta está bien restringida. ¿Se imagina todas las amenazas que existen? Una de ellas, por ejemplo, es la contaminación del agua. Y es muy importante, por eso el CERNAN generó la creación de la Reserva Nacional de Junín, donde su objeto de conservación es este zambullidor, esta ave importante, que lo que buscan es repoblarla. Eso. La amenaza es peligro crítico. Peligro crítico. Bien. Y bien, en febrero hemos incluido la pava aliblanca, que es muy conocida por la foto, por lo menos, por la gente del norte del Perú. Y no sé, ¿qué podemos contar de la pava aliblanca? Sí, bueno, la pava aliblanca, como su mismo nombre lo indica, la gente se familiariza más cuando ve todo, digamos, es una pavita, como su mismo nombre lo indica, y que históricamente no habían mayores datos sobre su presencia. Miren qué interesante, ¿no? Y gracias a Dios y al trabajo de muchos actores vinculados con la conservación del área, ahora ya hay mayor información, se conocen sus poblaciones. Es una especie que está presente, por ejemplo, en el área de conservación regional Saritral-Huarmaca, que está aquí en Piura. Está presente también en el refugio de vida silvestre de la Quipampa, aquí cerquita nomás en Lambayeque. A fines de los 90, inicios de los 2000, empieza un fuerte trabajo por repoblar a esta especie, dado que sus poblaciones estaban bastante diezmadas, principalmente por cacería furtiva, por ampliación de frontera agrícola, por tala ilegal. Entonces su hábitat empezó a fragmentarse considerablemente y los espacios donde vivía esta ave cada vez eran menores. Entonces a inicios de los 2000 empieza un trabajo bien interesante de repoblamiento, en donde se liberan individuos de esta especie en Chaparrí, entonces Lambayeque, y se busca que éstas se conecten con poblaciones silvestres que están alrededor de esta área de conservación privada, ¿no? Para beneplácito de alguna manera de todos los que estamos metidos en el trabajo de conservación, en el 2018, digamos que su categoría de amenaza, que estaba inicialmente como en peligro crítico, bajó a en peligro, ¿no? Significa que todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde el ente privado, desde el ente estatal, desde las ONG, desde las propias comunidades, ha empezado a tener algún tipo de resultados, ¿no?
Bien, nosotros queremos que la gente se dé cuenta de la importancia que hay detrás de cada una de estos animales, ¿no? A propósito, la foto del zambullidor de Junín fue cortesía de Melesio Arias de la Reserva Nacional de Junín. Y el caso de la pava alí blanca, la fotografía, una cortesía de Dani Silva de ACR Bosques Secos Salitral Guarmac. Así que a ellos también hay que agradecerles la gentileza que hace posible este trabajo, que es importante, porque sin eso no estuviéramos aquí hablando de nada, ¿no? Y en marzo está nuestro jaguar, ¿no? Que está casi amenazado. Cuéntanos, Fran, ¿qué hay de este famoso jaguar? Cuando se escogió el jaguar es que cuando hablamos de la biodiversidad del Perú, yo recuerdo que desde pequeño siempre me mostraba una foto de jaguar. Y cuando vemos cuál es la amenaza tal cual que tiene el jaguar, es que es una de las especies que más tráfico ilegal tiene. Es más, hay venta por internet de su piel o de alguna parte de su cuerpo. Y el tráfico ilegal de especies es uno de los 4 delitos más grandes en el mundo. Después del narcotráfico. ¿Se imaginan el nivel de consumo que hay ante ello? Ahora, ¿cómo nosotros podemos remediar eso? Un poco son las directivas y las políticas y los lineamientos, pero también esta actitud de difundir y que la gente entienda que hay especies que son importantes y cumplen un rol en el ecosistema. Y allí también está, en esta venta por internet que tú dices, también la actitud depredadora del hombre a través de la tecnología, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y por ello, por ejemplo, hay desde el 2015 más o menos en adelante, el Perú lanzó una numismática de fauna amenazada y en las monedas también aparece el jaguar como tal, es una forma de difundirlo. Y hay que hacer bastante incidencia, donde bastantes actores del sector público, privado, como se viene haciendo, tratar de ver cuál es la importancia de estas especies para conocerlas. Hay una foto también, ahorita el jaguar, aquí donde estamos sentados, en el Cote Casalangolo, hay una foto más o menos de la década de los 60 que encontraron por lo menos un jaguar en este espacio. Probablemente la distribución haya sido más amplia, solo que se viene reduciendo mucho por las acciones que nosotros tomamos como personas. Además, ¿quién no ha tenido el jaguar dentro de cuando vas a Amazonía o a la selva? Es un animal enigmático, majestuoso, en el cual se trata de vincular bastante investigación para ver por lo menos su distribución. Por ejemplo, la imagen que está ahí es de un chico piurano, que es Renzo Ojeda, y lo menciono porque en estos espacios naturales el chico se ha ido a hacer una investigación, como una pasantía. Entonces hay espacios naturales que te brindan la oportunidad de hacer investigación basada en la diversidad biológica, y eso también ayuda a la formación de las personas, y también esos datos ayudan a tomar decisiones basadas en investigación. Eso. Y bueno, efectivamente, ¿no? Renzo Ojeda nos ha enviado la fotografía, y de la información del libro rojo que ustedes también nos proporcionaron, conocemos que los sitios donde se cuida el jaguar está el Parque Nacional del Mano, ¿no? Bueno, en abril tenemos el tapir, Tapirus pinchaque. Algunos nombres sí los puedo pronunciar, otros no porque son medio raros. Y decimos que el tapir está en peligro crítico, ¿no? La foto la envía SBC Perú. ¿Qué nos dicen del tapir? Bien, este tapir generalmente habita hábitos montañosos, desde los páramos. Bueno, Colombia es el inicio de los páramos y el límite sur de los páramos está aquí en Perú, específicamente en Huancabamba y Yabaca. Y en más o menos hace unos 5 o 6 años se registró tapir aquí en Piura, que era como uno de los datos más resaltantes que existe para la región. La Piura es importante por su biogeografía, permite que muchas especies lleguen a estos espacios. Por ejemplo, tanto ser el límite de ecosistema de páramos, tener la parte más baja de la cordillera de los Andes, permite que muchas especies se distribuyan por este lugar. Uno de los lugares en los cuales el tapir dentro del Cernán se protege es el Santuario Nacional Tabaconas Nambaye, que queda en Cajamarca. Más o menos por ahí nosotros tenemos alguna injerencia, pero también este tapir se distribuye por muchos lugares del país. Es un dato así, es tan antiguo casi como los dinosaurios, si es que tomamos un dato histórico o una línea de tiempo de dónde proviene esta Decimos que los tapires son dispersores de semillas. Sí, son dispersores, son como los agricultores en el bosque. Y permite que muchas semillas repoblar y reforestar espacios donde han sido degradados. Eso. Bueno, y el libro rojo nos dice que se puede observar el tapir en el Santuario Nacional Tabaconas Nambaye, esto en Cajamarca, ¿no? Mayo, llegamos a mayo y tenemos a Suri,
¿no? Suri, que está en peligro crítico, y la foto que nos ha enviado David Zamata. Frank, Aldo, ¿alguien quiere? Es una de las aves más grandes no voladoras del Perú. David Zamata es un investigador joven también. Él viene haciendo un estudio de nidificación del suri en Tacna y Moquegua. Lo que hace él es buscar por las partes altas de esta región, ver por lo menos por dónde se distribuye y cuántos huevos puede poner cada nido. Por ejemplo, son bastantes, pueden ser hasta 8, hasta 12 huevitos que puede colocar este suri. Está categorizado en peligro, el cual desde el 2016 en adelante se viene generando un plan de conservación del suri. Entonces están viendo más o menos los modelamientos en el sur del Perú para ver por dónde hay espacios que se reproduce, se alimenta, y con ello hacer espacios de conservación o una gestión fuera de áreas naturales protegidas, porque dentro de las áreas naturales protegidas hasta ahorita por lo menos no hay un dato preciso de reproducción, pero sí en un ACR, que es un área de conservación regional que se llama Vilacota Maure en Tacna. Por lo menos por ahí vienen viendo acciones de conservación de esta especie. Muy bien, creo que a medida que vamos recibiendo información, vamos también asimilando la importancia que tiene, más allá del trabajo de comunicación que estamos haciendo, de que se haga otro tipo de trabajo de comunicación para brindar todo esto, ¿no? que es importante para la vida humana. Bien, y continuamos con nuestro calendario, llegamos al mes de junio, y en junio tenemos la foto del guanaco que nos ha enviado Roberto Cornejo, de un animal que está en peligro crítico. Fran, cuéntanos, ¿qué tan crítico es? Es un camélido, así como las llaman las vicuñas, pero este camélido es el más grande de Sudamérica y se distribuye por las zonas áridas o semiáridas del Perú. Por ejemplo, hay datos en San Fernando, que queda en Ica más o menos. Hay datos en Calipuy, y con ellos se han creado, por ejemplo, ambas son unas reservas nacionales donde se busca proteger esta especie, donde muchas de las amenazas es la caza furtiva. Una caza furtiva que lo que buscan es atacar esta especie para diferentes fines, ya sea alimentación o sacar alguna parte de su rendimiento. Y siempre volvemos al mismo problema, ¿no? O sea, la principal amenaza del guanaco es la caza furtiva, o sea, el hombre, ¿no? ¿Qué más del guanaco, Fran? Bien, este camélido, como se distribuye plásticamente un poco más por los desiertos, también ayuda a la distribución de semillas, y es un dispersor de semillas, y con ello permite reforestar muchos lugares en esta parte. Bueno, tenemos información de que está protegido en la Reserva Nacional Calipuy y la Reserva Nacional San Fernando, ¿no? Dice otra reserva, no sé cuál es, pero me imagino que ese trabajo de conservación meritúa distintas medidas para proteger este tipo de animales. Y llegamos a julio, que es el mes del Perú, que es el mes de la patria, y en nuestro almanaque está el cóndor andino, Aldo. Así es, esta ave emblemática no solamente del Perú, ¿no?, sino de todos los países andinos. Es una especie que está en peligro y que normalmente, históricamente, se ha vinculado solamente a la parte andina, ¿no? En el Perú siempre nosotros hemos pensado que solamente estaba por Ayacucho, por Arequipa, ¿verdad? Más siempre vinculándolo a la parte andina, por Ancash, pero el cóndor también baja a la parte de la costa, ¿no? Sobre todo a las zonas de playa, principalmente para alimentarse de los restos, los desechos marinos que varan en toda la línea de costa. Así, por ejemplo, está presente en áreas protegidas, vamos a decir costeras, como la Reserva Nacional Illescas, como la Reserva Nacional de San Fernando, ya más para la sierra lo tenemos en el Parque Nacional de Huascarán, en el Parque Nacional del Río Abiseo. Es importante porque es el ave voladora más grande que tenemos, ¿no? Fran hace un rato hablaba de el ave no voladora más grande, sí, como era el suri. En este caso el cóndor andino es el ave voladora más grande que tenemos. Y es importante complementar esta información diciéndoles que existe ya un plan nacional del cóndor y hay un esfuerzo por trabajar articuladamente con esta especie tan emblemática. Ya desde el 2016 existe este plan nacional del cóndor, y recientemente, ahorita este año, hace que unas semanas se han dado ya los resultados oficiales, se hizo el primer censo nacional del cóndor, ¿no?
habían bastantes esfuerzos por conocer su número, pero esfuerzos, digamos, desarticulados, individualizados por diferentes partes del Perú, pero esta vez se hizo un gran esfuerzo liderado por el Estado, pero con la participación de muchos actores privados, ONGs, población en general, guías, ¿no? Y se hizo el esfuerzo finalmente por hacer este primer gran censo nacional del cóndor, que ha arrojado, como los primeros datos preliminares que tenemos, 301 cóndores en todo el Perú, ¿no? Este es un primer esfuerzo de conteo y seguramente en los próximos años se va a ir repitiendo para ver un poco la dinámica del número de cóndores, de su población, algunos datos etarios también sobre esta importante especie, ¿no? Un dato que acabas de compartir y que yo también lo tenía como idea común, era que el cóndor andino era solamente, o habitaba en la sierra, ¿no? Me acaba de decir que también viene en la costa. Creo que también le gusta el ceviche, pues viene a comer su pescadito, ¿no? Agosto, no sé cómo se pronuncia esto, gecko, yecko. Gecko. El gecko, ¿no? La foto nos la ha enviado Rosa Urbano. Y cuéntanos, Fran. El Pheodactylus centosus, que es el gecko, también se le conoce como el gecko de Lima o el gecko de las Huacas, generalmente tiene un margen de distribución entre dos cuencas, que está distribuido por el río Rímac. Este gecko, que también es gecko de las Huacas, está en peligro crítico. No se conoce, sus poblaciones son muy pocas, y por ello, cuando fue a los Juegos Panamericanos, se trató de difundir a esta especie y él fue la imagen o el ícono de estos Juegos Panamericanos. Entonces, por ahí se estaba mostrando un poco al gecko de Lima o el gecko de las Huacas. Fran, un corte aquí en esta parte de lo que viene diciendo. ¿Qué tanto se mide el efecto de utilizar, por ejemplo, con objetivos de protección, de cuidado, de concientización, este tipo de trabajo? O sea, utilizarlo, por ejemplo, como un ícono, como una imagen, en un evento tan importante como estas Olimpiadas, el efecto de lo que ustedes hacen en cuanto a la conservación. Es una forma lúdica de llegar y acercar las especies a la gente de una forma amigable. Es como que tú ya ves no solo imágenes o figuras abstractas, sino ya ves imágenes o figuras reales que se encuentran en un espacio como tal, en este caso el gecko, y el cual no solo ya llevas a decir es un reptil, sino ¿qué es ese reptil? ¿Cuál es la importancia del reptil? ¿Dónde se encuentra ese reptil? ¿O por qué ese reptil? Y eso puede interiorizar en los niños, que es la forma más lúdica de llegar, y es la primera instancia en la cual comienzas a formar un cambio de chip. Pues la gente por lo general le tiene miedo a los reptiles. ¿Por qué? O sea, te dicen la pava blanca, te dicen el gecko, te dicen el suri, oye, está bonito, ¿no? Oye, los reptiles, la gente les tiene un poco de temor, ¿no? Es más, cuando fue la lluvia del 2017, muchas macanches o la boa constrictor salía y lo que hace la gente es tirarle un machetazo, sí, y matarla. Y en algunos casos también hasta las boas. Lo que hacen es quizás estén matando algunas especies que con esa actitud la estás llevando a la extinción. Y por ello algunas de esas están categorizadas en ese ámbito. O cuando ves un gecko o un reptil en la casa, no, mátalo. Sin embargo, no sabes que ese gecko lo que puede hacer es alimentarse de los insectos y sirve como un controlador biológico. Te puede comer las mosquitas, las larvas de los insectos o de las cucarachas. Bueno, Ricardo Palma, en una de sus tradiciones, cuenta el famoso alacrán de Fray Gómez, ¿no? Como un alacrán que la gente comúnmente le tiene miedo, pero sirvió para mostrarlo en una faceta positiva y hasta cristiana para ayudar a la gente, ¿no? Bien, y llegamos a septiembre con nuestro famoso oso de anteojos, una especie que también está en categoría de amenaza vulnerable. La foto nos la ha enviado SBC Perú. Sí, esta también es una especie bastante carismática que tenemos presente aquí en Perú, bueno, y en otros lugares también. Es una especie que está en condición vulnerable, como bien lo has dicho. Tiene un rango de distribución bastante amplio, ¿no? Porque podemos encontrarlo en bosques montanos, en pajonales, en el bosque seco,
mira que hay indicios que el oso de anteojos estuvo por acá, por este bosque seco del noroeste también, de Piura y Tumbes. Incluso hay en Tumbes una quebrada que se llama Ucumares, ¿no? Que viene del vocablo ucumari, que significa oso de anteojos, ¿no? Entonces, esta especie es importante porque, claro, cuando escuchamos la palabra oso, pues la primera asociación es a América del Norte, con sus diferentes especies de osos. Hasta algunas veces nos remitimos a la infancia y pensamos en el oso yogi, ¿no? Y siempre estamos... Por los ositos que sacaba una empresa de gaseosas en sus comerciales. También, ¿no? Entonces, pero siempre lo estamos asociando con la parte de Norteamérica, ¿no? Sin embargo, el oso de anteojos es el único oso, la única especie de oso que está en Sudamérica, ¿no? O sea, es la única, no tenemos otro tipo de oso en Sudamérica. Solamente está el oso de anteojos, ¿no? Entonces, ha sufrido definitivamente afectación, principalmente por fragmentación de su territorio. Estos osos tienen hábitos alimenticios bastante particulares, peculiares. Por ejemplo, comen las achupayas, ¿no? Que están posesionadas en los árboles, suben al árbol, comen la achupaya, que es un manjar para ellos. Pero ¿qué pasa si cortamos los árboles, invadimos su territorio, se fragmenta, les quitamos la posibilidad de alimentación, la posibilidad de poder reproducirse, de tener su hábitat adecuadamente óptimo para que ellos puedan desarrollarse? Entonces hay áreas protegidas y lugares que no son áreas protegidas donde se conserva esta especie, ¿no? Es muy importante en este calendario hacer un llamado a la conservación de esta especie tan importante, ¿no? Digamos que tal vez lo más cercano que lo tenemos aquí es la parte alta de Piura y también la parte de Lambayeque, ¿no? Tal vez ya para la zona de Tumbes ya no ha habido, y para la parte más pegada a la costa de Piura no ha habido mayores registros últimamente, pero está relativamente cerca, ¿no? La parte alta de Piura y en Lambayeque también, sobre todo en los bosques secos de montaña y colina, ¿no? Bien, y dentro de la información que nos ha contado Aldo respecto al oso de anteojos, habría que agregar que se encuentra bajo la protección del refugio de vida en Laquipampa, el Parque Nacional del Manu, el Santuario Histórico de Machu Picchu, entre otros, para seguir preservando esta especie. Y un dato que se nos había pasado y que creo que hay que hacer justicia, es que la fotografía del cóndor andino es nada más ni nada menos que de Fran Suárez, quien está aquí con nosotros compartiendo esta entrevista. Y nos vamos a octubre. Y en octubre hemos colocado la fotografía de la rana del Titicaca, que también está en la categoría de en peligro crítico. Fran, ¿qué hay de esta rana del Titicaca? Bien, los anfibios es también, así como le hablé de las aves, estamos en uno de los primeros lugares. También dentro de los anfibios estamos dentro de los 10 países más megadiversos en el mundo. Entonces, dentro de los anfibios también tienen un rol de controladores biológicos. Y esta rana del Titicaca es uno de los anfibios más grandes del mundo, pero tiene bastantes amenazas, porque bastante minería informal ocurre, y mucho de las anguasas o del agua que vierte los desagües, muchos de ellas llegan al Titicaca. Y con ello, recuerda que un anfibio sufre una parte de metamorfosis, claro, de ovito, larva, adulto, y luego comienza ya su vida natural al aire libre. Y en esa fase acuática es donde muchos de los renacuajos o de los huevos no logran desarrollarse. Y esa es una de las amenazas graves que pueden existir para esta especie como tal. Para ello existe la Reserva Nacional de Junín, que se encarga de la conservación de esta especie y busca preservar este capital natural que tenemos nosotros como peruanos. Y mencionaste un tema en el caso de la rana del Titicaca. Evidentemente, de acuerdo a la información que manejamos, uno de los problemas que afronta el lago Titicaca es el alto nivel de contaminación, ¿no? Bien, vamos a noviembre. Y en noviembre llega el gaviotín peruano, en categoría de amenaza en peligro. La foto también es de Fran. Ah, bien, Fran. 2 fotos de Fran en el almanaque entonces. Bueno, si tú tomaste la foto, tú conoces más de él que nadie, creo. Sí, bueno, en el 2011 fue la primera vez que vi gaviotín peruano, pero con un plumaje juvenil. Generalmente las aves, cuando son polluelos, tienen un tipo de plumaje
juveniles mudan a otro tipo de plumaje y cuando son adultos ya tienen otro tipo de plumaje y cuando son adultos pueden tener dos tipos de plumaje. Uno básico y uno cuando va a cortejar. Cuando nos vamos a cortejar nos vestimos más elegantes. Entonces lo que hacen las aves es mudar a un color más intenso, con el objetivo de tener la mejor carga genética y con eso tratar de tener una descendencia más fuerte. En este caso el gaviotín lo encontramos con un plumaje juvenil y era muy difícil que venga de otros sitios, probablemente se esté reproduciendo por el lugar. Entonces, le hablo de 2011, hemos buscado por lo menos los sitios de reproducción de este gaviotín hasta que en el 2017 lo encontramos aquí en Piura, específicamente en Manglares de San Pedro. Este lugar, entonces era como, ¿se acuerda que al inicio le expliqué sobre las pistas, las carreteras de especies que se reproducen en el desierto? Estaba hablando de esta especie, del gaviotín peruano. Y con ello extendimos un poco la distribución más norteña de este gaviotín y estamos buscando espacios en los cuales, como el lugar cercano a la Reserva Nacional Illescas, por ejemplo ayer hemos encontrado un nuevo nido de gaviotín peruano. Entonces estamos viendo cómo es la temporada de reproducción y con otros compañeros de otras instituciones lo que buscamos es saber cuántos gaviotines hay. Por ejemplo, se estima que la población de gaviotines son entre 1.700 a 2.500 individuos en el mundo. Pero el año pasado tuvimos una buena noticia. Salimos desde Ecuador, Perú, Chile a contar cuántos gaviotines habían y hemos logrado registrar más de 6.000 gaviotines. Poco más de 2.5 veces más de la población que se estima a nivel mundial. Y esos datos ayudan porque por lo menos sabemos por dónde se distribuyen, estamos viendo, teniendo una línea base de cuántos individuos hay para ver en planes por lo menos a 5 o a 10 años las acciones que podamos tomar si es que por lo menos la población no disminuye. O por lo menos si ustedes encuentran un nido de gaviotines, ¿qué seguimiento le hacen? Hacemos dos tipos de seguimiento. Uno, tenemos unos equipos que se llaman telescopio o binoculares y de cierta distancia comenzamos a observar dónde está y en qué momento, si hay un nido, en qué momento eclosiona el huevito y por dónde se distribuye el polluelo. Y luego llegamos a la misma zona y cuando comienzan a hacer vuelos y seguimos unos patrones, se llaman conductas reproductivas. Y estas conductas reproductivas lo que vemos es por lo menos hasta qué momento el ave se encuentra en este lugar y tenemos periodos de migración en este caso y por dónde se pueden distribuir en otros lados. Por ejemplo, si ahorita vamos a un lugar y no encontramos un gaviotín, no quiere decir que no se encuentre o que no esté. Lo que quiere decir que quizás esté migrando a otro lado y con eso tenemos que ver los mapas de migración. Y eso nos ayuda a saber que si donde no había un lugar, donde no hay gaviotines, pero quizás la siguiente temporada llegue. Por eso nosotros nos encargamos de cuidar los hábitats como tal, más que los individuos. Bien, Fran, y bueno, llegamos al último mes del año, a diciembre, con nuestro calendario de Caja Sullana, conservemos lo extraordinario y tenemos al famoso mono machín de Tumbes. ¿Habrá un tumbesino que pueda hablar de él? Se encuentra amenazado y la foto es gentileza de Jorge Novoa. ¿Quién nos habla del mono machín de Tumbes? Sí, efectivamente, Oscar, llegamos a la última especie y es el mono machín de Tumbes, conocido también como mico, y es una de las dos especies que está de primates que están presentes ahí en la región Tumbes, ¿no? Y este es muy importante por su nivel de amenaza que tiene. Este es uno de las 25 especies de primates que están más amenazados en el mundo, ¿no? Porque ha sufrido seriamente pérdida de su hábitat. Su hábitat se ha fragmentado por algunas actividades vinculadas con tala ilegal, con algún tipo de ganadería desordenada y no planificada. Entonces es una especie que ahora ha concitado, los últimos años ha concitado mucho interés y mucho esfuerzo de instituciones públicas y de instituciones privadas, ¿no? Mucha gente cree que para ver un mono tiene que irse pues necesariamente a la Amazonía y no es así. Tú puedes irte acá muy cerca a Tumbes, visitar el Parque Nacional Cerros de Amotape, la Reserva Nacional de Tumbes, y ahí vas a encontrar a esta especie tan emblemática y tan carismática de esta parte de la costa norte del Perú, ¿no? Entonces, el hecho de que esté en este grupo de los 25, de las 25 especies de primates más amenazadas del mundo hace que se tengan que redoblar esfuerzos en su conservación, ¿no? Hay que asegurar su hábitat como principal estrategia, creo yo, para que se siga manteniendo esta especie y para que luego pueda proveer
que siga proveyendo bienes y servicios ambientales, como es la observación responsable de fauna, como es el ecoturismo, ¿no? y que pueda generar también asociado a la gente algún tipo de beneficio económico, ¿no? Muy bien, nosotros hemos, evidentemente con ayuda de ustedes, recogido 13 fotografías de animales en peligro de extinción. Evidentemente hay muchos más, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen en mente algunos otros que se puedan mencionar, pero el trabajo es arduo, ¿verdad? Sí, es bastante arduo. Piura es un lugar mega diverso. O sea, si Piura quisiera, tiene todo. Tiene mar, tiene desierto, tiene bosque seco, tiene bosque nublado, páramos. Y entre ellos genera bastantes hábitats para diferentes especies, y entre ellas muchas que están por lo menos amenazadas. Por ejemplo, tenemos, si hablamos del bosque seco, tenemos al copetón rufo o a la cortarrama peruana, que viven asociadas a estos tipos de plantas. Entonces, por ahí por lo menos tenemos bastante acción. Cuenten con nosotros también para temas de difusión. Hacemos siempre campañas de sensibilización y sé que venimos trabajando con ustedes hace bastante tiempo. Conservamos el coto de caza langolo, en el cual tenemos un listado de especies de fauna amenazada, en las cuales tratamos de difundirla en colegios, en la sociedad, tomamos las plazas. Entonces, por ahí vamos tratando de hacer incidencia. Es un trabajo como un samaritano, no lo sé, o como un predicador, que siempre vamos a estar ahí. Y gracias por todo este apoyo que venimos teniendo de ustedes, porque es la forma lúdica de acercarse y sensata. Ahora tenemos unos textos educativos que estamos tratando de hacer incidencia en colegios y tratarlos de introducirlos dentro de las unidades de gestión educativa locales, para que los niños desde pequeños ya vayan teniendo un acercamiento, y no solo los textos, porque también a veces se nos hace complicado tener las sesiones educativas para los docentes. Tratamos de vincular, es libro, es abierto, claro, no está escrito en piedra, está para mejorar, y con eso contamos mucho con el trabajo articulado de muchas instituciones, y hay que ver que el tema de conservar las especies no es solo única de una institución, sino es de varias instituciones, multidisciplinar y también multipropósito. Eso. Bien, con Aldo habíamos conversado antes de iniciar la entrevista de que tenemos la idea de hacer una exposición abierta de los calendarios más las fotografías, hacerla en Sullana puede ser, o hacerla en otra ciudad, dependiendo de cómo se coordine, porque el trabajo continúa, ¿verdad, Aldo? Así es, Oscar, y yo quería retomar un poquito lo de la elección de las especies. Tal vez algunos de los televidentes no van a encontrar a su especie favorita, pero ha sido un trabajo arduo de poder elegir 3 especies que de alguna manera representen a las especies amenazadas de por lo menos 13 regiones del Perú, ¿no? Entonces, lo importante, más allá de las especies, es que sirva este esfuerzo, esta iniciativa, con la Caja Municipal de Sullana, con quien tenemos una relación de colaboración ya de algunos años atrás, para generar conciencia, para empezar a ver cambios de aptitud en la gente, pero también en los tomadores de decisiones, en la gente que tiene que hacer políticas públicas, porque finalmente tenemos que llegar ahí, ¿no? Tenemos que reforzar, fortalecer las políticas públicas para que a partir de ahí bajen al nivel de la acción, de la implementación, con gobiernos locales, con entes competentes como nosotros, y que tienen que ver con conservación y manejo responsable de fauna y de flora. Lo que se viene, Oscar, creo que es bien importante, esta idea de hacer la exposición de las fotos como una exposición que pueda ser itinerante, que la podamos hacer acá en Piura, en Sullana, y en otras partes de nuestra región. Con todo gusto, nosotros estamos para colaborar, es parte de nuestra misión institucional. También comparte con nosotros esta transmisión de la edición de los almanaques de Caja Sullana 2023, Conservemos lo Extraordinario, la señorita Sonia Gutiérrez Condesa. Ella es miembro de la Junta General de Accionistas de Caja Sullana. Señorita, ¿cómo ve la Junta General este trabajo de conservación y preservación del medio ambiente que realiza la empresa? Como representante de la Junta General de Accionistas, respaldamos el trabajo que viene haciendo Caja Sullana en integrar los objetivos de desarrollo sostenible en su política de responsabilidad social. Y esperamos que este trabajo continúe de manera constante, buscando siempre el bienestar integral de la población. Hay una diversidad de actividades que la empresa realiza en este contexto, de las cuales ustedes han participado también. Así es, nosotros hemos participado de manera activa a los trabajos que han realizado, desempeñando siempre
los lineamientos que tienen como objetivo de desarrollo sostenible y a través de los ejes que estos mismos los involucran. El Estado hoy realiza inversión en muchas obras públicas que generan estudios de impacto ambiental. ¿Cómo cree usted que este tipo de estudios deberían evaluarse en el contexto de conservar y preservar el medio ambiente? Considero que se debe evaluar de manera oportuna los impactos que realizarían o que ocasionarían este tipo de obras, buscando siempre el bienestar y equilibrando todo, porque nosotros somos parte de la biodiversidad. Hay un mensaje implícito en la edición de estos almanaques con 13 fotografías de animales en peligro de extinción, ubicados en las distintas regiones donde Caja Sullana opera. ¿Cuál es la reflexión que le deja a usted este tipo de trabajo? La reflexión que debemos tener como ciudadanos es que todos somos parte de. Tenemos que involucrarnos, conocer, difundir, aprovechar esta iniciativa de Caja Sullana que tiene de plasmar en sus almanaques a los animales en peligro de extinción para que de una u otra manera nosotros también los protejamos. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Aldo, a Fran por su participación y por toda la información que han compartido con nosotros. Yo quisiera pedirles una reflexión cortita nomás, pero contundente respecto a este tipo de trabajo de información y difusión en esta edición de Almanaques de Conservemos lo Extraordinario. Empezamos con Fran, que tiene 2 fotografías en el almanaque. y que nos diga si no, él, entiendo que siendo biólogo tiene una profunda cariño y amor a su profesión y a lo que hace, así que una reflexión cortita, ¿no, a Fran? Y luego lo dejamos a Aldo. Bien, como empecé, solo amamos lo que conocemos, y esta es la oportunidad de conocer lo que tenemos en nuestra región. Estamos en una región bendecida, en una región biodiversa, y lo importante es conocer y pensar que nuestras acciones repercuten en bastantes acciones que pueden tener diferentes especies. Desde tirar una botella al piso, al río, esto llega al mar. Nosotros en Illescas tenemos ya 7 campañas y vamos colectando más de 7 toneladas de residuos sólidos, que son botellas que llegan desde las ciudades. Así que nuestras acciones repercuten en muchas especies. Así que esta es la oportunidad de conocer las especies que tenemos por lo menos en el país, y hay una de ellas que también son piuranas que se encuentran aquí. Así que cuenten con nosotros para cualquier actividad que se pueda brindar sobre la biodiversidad piurana y del país. Eso. ¿Aldo? Sí, recientemente, Oscar, amigos, hemos llegado a ser 8.000 millones de personas en nuestro planeta, ¿no? Hace pocos años atrás, 20 años atrás, estábamos en 7.000. Entonces, tenemos la misma casa para una mayor cantidad de habitantes. Y una mayor cantidad de habitantes tiene necesidades de recursos, de alimentación, de vestimenta, y cada vez necesitamos más de nuestro planeta, ¿no? Entonces, este es un escenario en el que cada día tenemos que ser más conscientes del rol que nos toca jugar en nuestro planeta, en nuestro continente, en nuestro país, en nuestro distrito, para procurar, ¿no?, que nuestro país pueda tener, o que nuestro planeta pueda tener viabilidad en el futuro. Tal vez ahorita no lo vemos nosotros, pero quién sabe de aquí a 5, 6, 7, 8 generaciones más adelante puedan surgir problemas de abastecimiento para satisfacer necesidades básicas. Entonces yo los quiero invitar a que no se preocupen si su acción les parece muy chiquita o muy pequeña. Por muy pequeña que te parezca una acción, por muy puntual que te parezca, algo estás aportando. Yo los invito, los invoco a que siempre traten de cambiar modelos de vida, a que siempre intenten hacer acciones pequeñas y puntuales, que de 1000 acciones pequeñitas se hace una acción grande para tratar de conservar nuestros recursos, aprovecharlos sosteniblemente, y con eso creo que podemos alargar la vida de nuestro planeta, Oscar. Bien, muchísimas gracias a Aldo Aguirre, a Fran Suárez, ambos trabajadores en funciones distintas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado del Cernam, por las reflexiones que nos han brindado, por la información que nos han compartido en esta transmisión de la edición de nuestros almanaques institucionales Caja Sullana 2023,
conservemos lo extraordinario. A ustedes que han seguido la transmisión, esperamos tocar su conciencia, tocar su corazón y también transmitirles lo importante que es para el planeta que conservemos lo extraordinario. Muchísimas gracias a nombre de toda la familia de Caja Sullana y continuaremos trabajando en este sentido, en este camino, porque tenemos un compromiso con la sociedad y porque nos consideramos una empresa socialmente responsable. Muchísimas gracias.